Hola chicos, bienvenidos como siempre a este Café por Idea Marketing Podcast. Hoy con Carlos Santamaría de Business Academy. Excelente organización, grandes profesionales. Carlos, bienvenido a esta tu casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Joseph. Nuevamente muchas gracias por la invitación y aquí estamos en esta mañana para aportar valor. Sí, bien, Carlos. Negocio que no se mide, no crece. Bueno, hay muchos factores por qué un negocio no crece o la estadística que está de que cuando un negocio comienza, normalmente está entre los 3 a 5 años que normalmente quiebran los negocios. Em, Y es muy variable, dependiendo de cuál sea la situación de ese negocio en particular. Pero algo que está sucediendo mucho en este tiempo es que las personas no están midiendo. Se quedan mucho en el tema de la actividad más que la rentabilidad del negocio. Y te puede engañar estar ocupado y no ser rentable. Y al estar ocupado y no ser rentable, se vuelve algo que nosotros decimos que es un hobby caro. Porque al final, si no eres rentable, lo que estás es sacando dinero y muchas veces de tu propio bolsillo, no del mismo negocio para poder que sea sostenible. Entonces, esto se puede evitar midiendo al final del día. Siempre hemos mencionado de que los negocios hablan en números, no en emociones. Los emprendedores iniciamos un negocio por una idea, por una emoción, empieza por una emoción. Sin embargo, si no nos deslindamos de la emoción inicial, podemos caer en no tener un negocio, sino es solamente una mera idea que empezamos con muchas ganas y que esas ganas se van deteriorando cuando no tenemos los resultados. Y al final del día, un negocio se mide en resultados por el dinero y la rentabilidad que genera en el proceso. Eh, y lo que sucede mucho en estos momentos, al no estar midiendo, es el tema de esa trampa, de esa gran actividad que tienes, pero no es ser rentable, que empiezas a medir realmente lo que no aporta 100% al negocio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la gente se queda midiendo solamente los likes ahora en redes sociales, pero no el ingreso. Se quedan midiendo la cantidad de reuniones que tienen, pero no los cierres. Se quedan midiendo cuántos seguidores tengo, pero no cuántos clientes tengo. Entonces, también no es solo medir cualquier cosa, es medir lo que realmente el negocio necesita para poder ser rentable, ser estable y, claro está, crecer. Entonces, hay dos tipos de métricas, yo le llamo así. Eh, eh, las métricas de ego, o en inglés muchas veces le dicen el vanity metrics, y las métricas de poder. Las métricas de ego son esas que se ven muy bonitas, esas que realmente alimentan el ego del dueño, sin embargo no mueven la aguja del negocio. Y las métricas de poder son las que realmente aportan al negocio y le brindan poder de decisión al dueño. Entonces, no caigamos en esa trampa de las métricas de ego y enfoquémonos en poder tener métricas de poder, o sea, métricas que nos den toma de decisión. ¿Por qué? Porque nuestro negocio nos habla en números. ¿Cómo nos acercamos a esas métricas de poder? ¿Cuáles son los pasos? ¿Y tiene Business Academy alguna asesoría especial que podamos tomar a distancia para enrumbar nuestro negocio a esos puertos de gran beneficio en este mar de tanta incertidumbre? Claro, claro. Todo comienza principalmente con cuál es la meta del negocio, cuál es la visión del negocio. Una visión totalmente válida es de que tu negocio pague tu estilo de vida y ya.
Pero otra visión es que tú quieras trascender, aportar valor, generar dinero para generaciones, o sea, una visión completamente diferente. Dependiendo de la visión que tenga el negocio, entonces se traza un plan. Pero un plan no es solamente tener un checklist bien bonito. El plan necesita metas y en base a esas metas se generan los medidores o los indicadores de rendimiento. En inglés normalmente se conoce como los Key Performance Indicators o los KPIs, que en el mundo corporativo se utiliza mucho, y yo soy del pensamiento de que, y pasa mucho también en temas de finanzas personales, de que tú te educaste muchas veces para administrar un negocio que no es tuyo. Estudiaste banca finanzas, estudiaste ingeniería, estudiaste administración de empresa, y cuando estás en esa empresa, aplicas todo esto, los KPIs, te mides por los KPIs es la ruta. Pero cuando tienes tu propio negocio, pregúntale cuántos son los KPIs, no los tienes. Entonces, es ahí donde necesitamos entender que los KPIs o los Key Performance Indicators es el GPS de tu negocio. ¿Cómo llegamos ahí? Primero teniendo claro cuál es la visión del negocio, cuál es la meta, en el caso de este año de tu negocio, o una meta al menos de 3 años. Tener metas muy a corto plazo depende de cómo lo hagas. Hay veces que son funcionales cuando hay situaciones, por ejemplo, que no son controlables. Por ejemplo, lo que sucedió con la pandemia, ninguna empresa podía hacer metas a largo plazo porque no sabía qué es lo que íbamos a pasar. Entonces teníamos que acortar las metas de un mes, metas de 2 meses, metas de 3 meses, dependiendo de cómo lo quieras manejar. Pero tener metas, por ejemplo, de al año y las dividimos en metas mensuales ayuda mucho para poder tener una medición clara de esos indicadores. ¿Cuáles son los indicadores principales que pudiera yo decirles que es importantísimo tener? Uno es algo que se conoce como el CAC, el, el costo de adquisición de cliente. ¿Cuánto te cuesta a ti traer un cliente y que ese cliente pague? ¿Cuánto te costó a ti? ¿Cuánto te cuesta por ejemplo, tienes que hacer marketing para poder hacer publicidad, para poder que esa gente llegue? ¿Cuánto te costó esa publicidad? Si tienes vendedores y tienes que pagarle la gasolina, todo eso se suma y se hace un valor y sale cuánto es. Por ejemplo, si tu costo de adquisición de cliente es $100, tú no le puedes vender un producto que cueste $100. Entonces, tiene que ser una venta mucho mayor para poder que realmente tenga todo el potencial de que el negocio pueda crecer. Ese es un indicador. El segundo indicador, el LVT, o como se conoce en inglés como el Lifetime Value de un cliente. ¿Qué quiere decir eso? Es el valor del cliente en el tiempo. Por lo regular, cuando uno hace una venta, es más sencillo venderle a un cliente actual y es mucho más costoso estar buscando clientes nuevos. Si ese cliente que ya lograste cerrarlo, necesitas tratar de ver si le puedes vender en el tiempo más cosas. Y normalmente la medición se hace en un año. ¿Cuánto representa un cliente para ti, para tu negocio en un año? Si, por ejemplo, una persona que vende carteras, si la persona te compró una cartera hoy y en 3 meses te compró otra y en 3 meses más te compró otra y cada una valía $20, el lifetime value de ese cliente es de $60 al año. Entonces, no es una sola transacción, fueron 3 transacciones en el año. Uno tiene que entender de que un cliente tienes que mantenerlo, retenerlo, porque hay mucha competencia. Entonces, ¿cómo haces para retenerlo y venderle múltiples veces? Entonces, ese lifetime value hoy más que nunca se hace muy importante porque es cada vez más costoso adquirir un cliente nuevo. 3 sería la tasa de conversión. ¿Qué es tasa de conversión? Es que hay muchos interesados,
pero ¿cuántos realmente se convierten en clientes? Porque, y está sucediendo mucho, se hacen campañas, por ejemplo, en un Facebook, vendiendo algún tipo de producto, y el botón del Facebook está amarrado a un WhatsApp. Perfecto, llegaron esas personas al WhatsApp, pero llegaron miles de curiosos. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuál es el precio? Y y tantas preguntas, pero al final del día no son clientes que realmente están calificados para hacer una compra. Entonces, si llegaron 1000 y solamente realmente se convirtieron 100 clientes, bueno, tienes una tasa de conversión del 10%, que está bien, dependiendo de cuál sea tu negocio, pero eso hay que medirlo, porque ¿qué tal si te llegan 1000 y solamente te cerró uno? Algo está sucediendo, tienes que tomar una decisión, tienes que cambiar algo, tienes que hacer un proceso nuevo. Entonces, por eso es mencionar de que las métricas te ayudan a tomar decisiones correctas. ¿Basadas en qué? En números. Claro está que el margen de rentabilidad, y es lo que sucede mucho desde un inicio, las personas calculan mal el precio de venta del producto o servicio. No incluyen varias cosas. Entonces, por ejemplo, estamos en una mentoría actualmente en una empresa que es de servicios de belleza para mujeres. Y cuando ingresamos a ver cuál era el costo de uno de los servicios, tenían muchos de los insumos que usan. Pero ¿y qué pasó con los equipos? No los tenían considerados. Y es una de las cosas de que esa persona invierte mucho en equipos. Pero entonces no le estaba incorporando un costo, un tipo alquiler a cada servicio que da con ese equipo que ella utiliza todo el tiempo. Entonces, ¿cómo depreciamos ese valor de ese equipo? No lo tenía contabilizado. Entonces, al no tenerlo contabilizado, su rentabilidad no es real, no es real. Entonces, al final del año, ella dice, no, es que yo trabajo y trabajo, pero no veo las ganancias, porque no estás tomando en consideración los costos correctos para poner el precio correcto. Entonces, el margen de rentabilidad es súper importante y empieza desde colocar el precio correcto del producto. Otro punto importante es el tiempo promedio de cierre. ¿Cuánto te toma cerrar un negocio? Que un cliente se convierta en cliente realmente. El ciclo de venta es corto, es largo, es eterno. O sea, si tú sabes cuál es, entonces tienes más o menos que entender las métricas. Esto si lo llevamos a la Fórmula 1, que estuvimos hablando de eso en algún episodio anterior, esa escudería que sorprende y llega al podio tenía unas métricas anteriores, Carlos, que estuvo analizando. Medir cada cosa, el aire de los neumáticos, la velocidad, el aire, el peso de lo que tiene hasta el mismo piloto. Todo toma variables importantes que reducen el tiempo y que te pueden llevar a la victoria. Exactamente en un negocio. Qué bueno, Carlos. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos. Es muy importante para nosotros, la comunidad que sigue IDEA y que están allí enterándose que ustedes están acá aportándonos todo esto, pues para nosotros es muy importante y queremos agradecértelo siempre, Carlos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, gracias a ti. Con gusto siempre. Usted está viendo